El tema de impactos de creencias en la regulación bioneuroemocional, nuevos retos. Definitivamente estamos ahora a una adaptación, una readaptación a un nuevo sistema de vida. Todo ha cambiado de forma tan súbita que de una u otra manera nos está creando dificultades en nuestra adaptación. ¿Esto de qué manera? Nosotros tenemos que entender que no todas las personas estamos con las mismas condiciones del afrontamiento ante las crisis. No todos tenemos las mismas condiciones. Existen muchos problemas de factores tanto internos o externos para poder afrontar las crisis. Cada uno tiene un estilo, un rasgo, y nos ha sorprendido de muchas condiciones. Claro que actualmente, podemos decir, influyen nuestros pensamientos en cómo nos sentimos. Ahí vamos viendo la manera como el pensamiento va ingresando prácticamente en nosotros. Es natural sentirse así. ¿De qué manera estos impactos van generando problemas de negativismo en nuestra vida? Nos crea preocupaciones y angustias ante estas crisis. Lógicamente, nosotros podemos decir que sí, hay una ansiedad ante un futuro muy incierto que podemos vivir en el día a día. Ahora, estas cosas nos vienen manejándonos dentro del ambiente y del entorno familiar. Estamos básicamente sumergidos en un espacio de las cuales no nos permiten salir. Ese espacio resulta ser nuestro hogar. Y decimos que los mejores sentimientos surgen justamente dentro de nuestra familia. Pero no todos estamos en las mismas condiciones. Puede haber justo momentos en los cuales ha habido discordias maritales, los hijos están muy complicados, requieren, por ejemplo, tener un manejo muy especial cuando son niños muy continuos o hiperactivos, o cuando nos toca con adolescentes un poco incómodos y de repente rebeldes en sus posiciones, que hace que estamos sumamente movidos en esta realidad. Viene ahora el estrés laboral, el teletrabajo. Básicamente muchos no cuentan con las herramientas necesarias para trabajar. Existen muchos problemas de internet, a veces los circuitos no están funcionando bien, los trabajos de combinación digamos, familia y necesariamente generando actividades laborales mezclan muchas condiciones que también provocan dificultades. Ahora, el problema de estos cierres económicos nos genera mucho temor de perder el trabajo y nos estamos sobreexigiendo en cumplir las cosas a como dé lugar. Definitivamente todas estas condiciones nos mandan a sentirnos frustrados y desesperanzados. Y de esto nosotros tenemos que decir cómo influyen como tal nuestras creencias y pensamientos en nuestra gestión bio-neuroemocional. Ahí vamos entrando a la condición. Nos hemos manejado con pensamientos cargados de mucha información negativista. Nuestra mente se puede saturar con esta información y adoptando conductas, lógicamente, muy negativas en nuestra realidad. Estamos en un círculo vicioso sin darnos cuenta y nos vamos generando muchos estados de angustia, inclusive irritabilidad, y ahora ya estamos viendo estados estrictamente agresivos. El impacto a nivel biológico nos tiene que llegar y definitivamente a nivel físico. Nuestro cuerpo está en alerta ante un enemigo que puede estar solo en nuestra mente, porque lo maximizamos en todas sus condiciones a pesar de los peligros y los controles que podríamos tener. El cuerpo siente y actúa, digamos, como si existiera este enemigo al cual nos está atacando y por lo tanto manifiesta con sus reacciones psicosomáticas. Puede haber muchas migrañas, dolores estomacales, dolores musculares, como además también la necesidad de ver cómo están los estados emocionales. Aquí hay un mapeo, digamos, de las sensaciones corporales según el neurocientífico cognitivo de la Universidad de Aalto de Finlandia, el doctor Nauli Nummingman, donde nos indica claramente estas condiciones. Miremos ustedes y focalizamos la imagen neutral. Estamos automáticamente oscureciéndonos porque hay muchos impactos emocionales que están entrando en forma de confusiones en nuestra realidad actual. Estamos en estados de cólera, de repente miedos, disgustos, tristezas, estamos en sorpresas con las condiciones que pasan, hay ansiedad, hay depresión, consternación, orgullo, vergüenza. Todo ello nos va generando el alejamiento a estos procesos iluminados del amor y sobre todo el logro de la felicidad. Por lo tanto, nosotros tenemos ahora que darle, para salir de todo esto y poder brillar en esta realidad, darle a nuestras creencias, a nuestros pensamientos y a nuestras actitudes, cuidando nuestras emociones, estabilizándolo para llegar a esta regulación bio-neuroemocional, muchos también lo conocemos como la red psiconeuroinmunoendocrinología.
Necesitamos reestructurar emociones y pensamientos en el concepto del yo saludable. Básicamente, nosotros lo manejamos como un principio fundamental. No nos olvidemos, si queremos enfrentar esta realidad, ingresemos a nuestras relaciones vinculares. Si bien es cierto, tenemos prohibido por temas de salud el tener que crearnos acercamientos hacia los demás y estamos ahora con el aislamiento social, pero dentro del hogar podemos establecernos los contactos continuos a través de la mirada, de los ojos sumamente abiertos, espontáneos, dando sensaciones de felicidad, transmitiendo ondas electromagnéticas para ello. Y aquellos que estamos bien podemos establecernos los abrazos. Los neurocientíficos nos van indicando que necesitamos 4 abrazos mínimos. Los psicólogos evolutistas lo vienen reafirmando, indicando que 8 estamos dentro de una realidad normal y de 10 a 12 establecidos. Imagínate estas relaciones vinculares sumamente óptimas. Me he encontrado con familias que han llevado con tanta seriedad estos asuntos que prácticamente ni se miran ni se tocan y el aislamiento social lo tienen también dentro del hogar. Y esto nos va a crear toda una suerte de dificultades. Nosotros tenemos que prepararnos en estas relaciones afectivas vinculares, ver cómo recepcionamos el afecto, porque a través de la piel y el tacto estamos recibiendo todos estos elementos, cómo los sentimos y cómo luego podemos expresar en estas realidades. Nosotros tenemos que también en forma preventiva ingresar desde el principio del ser, porque tenemos que reestructurar personalidades saludables. Nosotros, a través del método Leiva, investigaciones que se vienen trabajando desde el año 1987, creamos una proyección a una inteligencia emocional desde el vientre materno a través de los programas de estimulación sensorial y afectivo prenatal. De esta manera, trabajando todos estos elementos, vamos dando una capacidad de soporte emocional y afronte a la vida, pero con motivación. Nosotros tenemos que trabajar esas motivaciones trascendentes en todos sus niveles. Pero cuando nos disociamos, nos complicamos, creamos prácticamente parámetros en nuestra estructura de personalidad que nos adoptamos conductas muy frías, muy ásperas y muy distantes y ya estamos en compromisos ante la realidad. Y eso nos lleva a un displacer hacia la vida. Por eso que necesitamos un programa de intervención bio-neuroemocional, donde buscamos establecer inductores emocionales cognitivos en cadena como principal agentes de cambio. Esto con un adecuado manejo bio-neuroemocional, con una recuperación de la salud integral a todo nivel. El nexo de motivación al cambio está con los deseos de recuperación, saliendo de la frustración que prácticamente serían nuestras zonas muertas. Y tenemos que elaborar y regular las emociones normando pensamientos reconstructivos en cadena. Pensamientos positivos desde cuando te levantas, regálate 3 pensamientos positivos. Y cada 2 a 3 horas, lánzate constantemente los pensamientos positivos para trabajar y dar recursos a tu inteligencia emocional. Esto nos crea conexiones neuroemocionales intensas para establecer estas motivaciones y logro de conductas óptimas y separarnos de ese negativismo del pensamiento totalmente destinado a un fracaso o a una insatisfacción. De esta manera, la gestión de conflictos junto con los estados de calma nos permite nuevas conexiones cerebrales para irnos repotenciando y tal vez preparándonos para nuestra salida. Utilicemos las técnicas de visualización para el mejoramiento. El humano es creativo, es inventivo, es imaginativo. Y si tú tienes un yo libre, un yo inquieto, un yo movido, entonces te pedimos que en este confinamiento te vayas a la ventana, mires el firmamento y veas la expansividad. Dale una libertad a tu mundo interior a través de tu fantasía e imaginación, y esto te va a dar una capacidad de empoderamiento y un liderazgo contigo mismo. Va dando y gestionando la tranquilidad con estas dosis emocionales necesarias, alejándonos de estas personalidades complicadas con baja inteligencia emocional. Por lo tanto, la mentalidad está en la recuperación de la salud, creándonos sensaciones de bienestar, creándonos sentimientos de reconexión emocional y alejándonos de estas emociones frustras, podemos decir, no a la vegetalización de las emociones. Salirnos de este retorno a un círculo vicioso de estar simplemente con pensamientos negativos mortificándote y llegar a este sistema de estilo de vida inteligente. Cuida, por favor, tu sueño. Tu sueño tiene que estar regulado en las horas necesarias. Básicamente eso te va a ayudar a relajarte y a mantenerte durante el día también tus estados de relajación. Nosotros pedimos los ejercicios del Tai Chi, por ejemplo, o en todo caso los de meditación,
que también van ayudando para poder manejar nuestras emociones. Porque si tú estás con un buen sueño y con un nivel de relajación continuo, pues lógicamente tus emociones tienen más herramientas para estar tranquilo. Alimentarte saludablemente es otro de los puntos que tenemos que cuidar, reactivando también tus actividades físicas en todo momento con tus ejercicios de estiramientos. Estira el cuerpo, si no haces ejercicios rutinarios, estira el cuerpo prácticamente también cada 2 horas. Tu actitud positiva, que es lo que venimos diciendo ya a lo largo de esta exposición, y buscando siempre las relaciones saludables en tu familia. Volvemos a decir, momentos en los que tú puedes jugar, date un espacio de juego con tus hijos, así sean niños o adolescentes, para provocar mejor calidad de tiempo en familia. Redescubre tus hobbies, tus capacidades para tomar una agenda de acciones durante el día. No funciones sin agenda. Pon tus horarios programados para que tú ya tengas una sincronización de tus actividades mientras estés en confinamiento. Y lógicamente, evita sobrecargarte de muchas noticias negativas en toda la realidad. Entonces, para poder concluir, hay que motivarnos y encontrar el placer en nuestra realidad. Veamos a este aislamiento social como una oportunidad única que se nos está presentando en la vida para volver a reconectarnos con nosotros mismos, reencontrarnos con nuestra familia, que es la base importante de toda sociedad. Esto que nos sirva como una oportunidad para reflexionar y cambiar los rumbos de nuestras vidas. Muchas gracias. Voy a dar paso ahora al doctor Iván Ferreira para que pueda iniciar su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Marta Leiva. Pues estuvimos de lujo con su presentación y en definitiva el pensamiento positivo siempre es pieza angular para trabajar óptimamente. Muchas gracias, doctor Seguí. Bueno, pues la presentación que les voy a mostrar, todos los temas van interconectados y nos damos cuenta que el trastorno ansioso y el estrés van muy de la mano. ¿Puede compartir? Sí. Listo. Ahora sí. Bien. Muy bien, pues repitiendo, estrés y ansiedad en los tiempos del COVID. Mi tema está enfocado al electroencefalograma cuantitativo en el paciente con trastorno ansioso generalizado y la correlación que este va a haber con un clásico, desenterrando un clásico, pusimos ahí el test de Hamilton. Pues actualmente hay muchas clasificaciones muy formales y de esto pues no se escapa el paciente que tiene un desorden de la personalidad. Pero ahorita que estamos en etapa de cuarentena, pues una herramienta que nos sirve para poder hacer tangible toda nuestra sintomatología, pues es el test de Hamilton. Independientemente que su creador pues lo ha hecho del dominio público. Su servidor, doctor Sergey Iván Ferreira Villatoro, soy neurofisiólogo. Estrés y ansiedad, como les decía, van íntimamente ligados. ¿Qué son? Bueno, el estrés es la respuesta física y mental ante la falta de capacidad resolutiva que se traduce en preocupación. El estrés es igual a preocupación. Al transcurrir más de 6 meses, por norma, el DSM nos comenta más de 6 meses de estar con un problema que no podemos resolver y que nos causa esa preocupación,
cambia de nombre y se transforma en un desorden de la personalidad, que es el trastorno ansioso. Aquí surge una pregunta: ¿el tiempo bien empleado sana? ¿O somos nosotros que de alguna manera hacemos crecer al monstruo? Es multifactorial. Hay cuestiones metabólicas, hormonales, orgánicas, que pueden darnos un trastorno ansioso secundario. Genéticas también, como va a hablar mi amigo Martín a posterior. Un poquito de poesía, que no nos pararemos mucho por la cuestión del tiempo. Vemos a una española muy mexicana, Remedios Varo. También el cultivar actividades, hobbies, como la pintura, la poesía, es algo que también nos llena el espíritu. Del poeta chiapaneco Jaime Sabines, un fragmento, si lo alcanzamos a leer, dice: para los condenados a muerte y para los condenados a vida, no hay mejor estimulante que la luna, en dosis precisas y controladas. Ahora sí empezamos con las imágenes. Pero una de las principales claves cuando abordamos al paciente con trastorno ansioso es, primero, que lo reconozca. A nadie nos gusta que nos critiquen nuestra forma de ser. Todos de alguna manera nos creemos que estamos bien, ¿no? Más los servidores de la salud, y resulta que somos bien tóxicos para nuestras familias. Así que de vez en cuando, como le digo a los pacientes, de vez en diario, tenemos que recurrir a algún terapeuta, pues para ir puliendo esos detallitos de la personalidad que vamos acumulando. El trastorno ansioso es multifactorial, caracterizado pues por una preocupación ya excedida en tiempo, más de 6 meses, y mal enfocada. Vamos a centrarnos en las herramientas paraclínicas. El estrés, bueno, y la ansiedad nos van a servir para poderlos protocolizar de manera correcta y estar seguros que no sea algo externo lo que esté dándonos esa característica de la personalidad en cuestión. Entonces, por protocolo médico, como lo marca el DSM, algunos no son tan partidarios al DSM, pero ya en los libros de medicina interna se han incluido, como es el perfil tiroideo, la prolactina sérica, el perfil hormonal masculino o femenino, según sea el caso, el cortisol sérico y actualmente también el electroencefalograma, de preferencia con mapeo cerebral. Todo esto hace de manera tangible al paciente, porque en ocasiones, como les digo, es difícil reconocer que tenemos un detalle de nuestra personalidad que no siempre está ligado a nuestra forma de ser. Puede ser un detallito hormonal lo que nos está jugando una mala pasada. Y en el caso del electroencefalograma, situándonos en las crisis, bueno, este es un ejemplo de un electroencefalograma de una paciente con trastorno ansioso generalizado. Este se basa principalmente en el exceso de ritmos beta. Los ritmos beta son frecuencias cerebrales muy rápidas que nada más se hacen presentes cuando tenemos nuestra atención en algo, cuando estamos realizando alguna actividad intelectual, pero al cerrar los ojos, entre 16 y 20 segundos, lo adecuado es que inhibamos ese ritmo beta y se transforma en ritmo alfa, que en teoría es el ritmo de relajación. ¿Por qué digo en teoría? Porque la medicina es cambiante. Lo que ahorita estamos diciendo pueden transcurrir 4 o 5 años y se tienen conceptos totalmente distintos. Pero lo que ahorita tenemos es esto. Bueno, las crisis parciales dependiendo. ¿Qué es una crisis parcial? Una crisis parcial, también conocida como epilepsia focal, epilepsia chiquita, dependiendo el área de nuestra corteza cerebral donde se está dando,
es la manifestación clínica que el paciente va a tener. Si son frontales, van a haber problemitas del habla, si son temporales, auditivos, al grado de alucinar también. De ahí que sea una herramienta en psiquiatría, psicología, para descartar mal funcionamiento, incluso cambios bruscos del temperamento. En esta imagen tenemos crisis parciales frontales, que se ven muy claros en los ritmos delta, frontales izquierdas, y también un componente irritativo a nivel posterior occipitario. El test de Hamilton. El test de Hamilton nos permite puntualizar lo que el DSM, lo que el GAT-7 y también el inventario de Beck, de manera muy compacta, tenerla en nuestras manos y saber que si reunimos más de 17 puntos, entonces es positivo para un trastorno ansioso. Cuando al paciente se le hace este interrogatorio de forma rápida por la cuestión del tiempo, se estadifica en toda la sintomatología psíquica y somática. Si pueden hacer capturas de pantalla, si no, de todas maneras, si me lo solicitan, es un test que se los puedo enviar. De todas maneras, es un test que si ustedes marcan en internet, test de Hamilton, lo pueden encontrar gratuito, porque como ya les comentaba, ya es del dominio público. Ahí nos permite ver que el trastorno ansioso por algo es generalizado, porque es multipuntos. Le pega a la memoria, a la cuestión muscular, al dormir, a lo intelectual, taquicardias, problemas gastrointestinales, gastritis, colitis, geniturinarios. Hay también sintomatología autonómica como sudoración, piloerección, etc. Y pues con este post, ansiedad y estrés en los tiempos del COVID, díganme, ¿quién de todos no hemos sentido al menos un poco de estrés? Me dicen los pacientes, doctor, ¿y es necesario que se ponga toda esa indumentaria para vernos? Sí, es por respeto bilateral. Nosotros, si no nos protegemos, podemos ser un foco también de infección para nuestros pacientes. Y me despido con esta hermosa melodía de Nat King Cole. Un poco de romanticismo en esta época no cae mal. El fomentar hábitos positivos es la mejor cura para esta ansiedad que tenerte en mis brazos. Bueno, pues voy a dar paso a un maestro, amigo, máximo exponente de España y Argentina, especialista en epigenética, biomédica, nutrigenómica, nutrigenética, medicina natural, bromatólogo, miembro del equipo médico y científico de EPIXGEN, un verdadero orgullo para Argentina y España, y en lo personal, el ser tu amigo, el doctor Martín Anza. Abrazotes. Hola a todos, ¿cómo les va? Muchísimas gracias, Sergey, por la presentación. Yo también me siento honrado de tu amistad y la amistad de todos ustedes. Y bueno, yo voy a hablar un poquito de los trastornos de ansiedad, los factores genéticos, epigenéticos y algunos factores nutricionales de relevancia. Así que si me permiten, voy a compartir mi pantalla también con todos ustedes para que los conceptos que voy a explicar en 10 minutos se puedan visualizar. Entonces, paro mi video y comparto mi pantalla ahora mismo. Muy bien, yo espero que todos lo estén viendo y si no es así, estáis a tiempo de decirme que no lo ven.
voy a hablar un poquito de, digamos, los antecedentes que tiene este tipo de análisis, ¿no? En la actualidad se ha aumentado el interés en los factores de predisposición genética a diferentes psicopatologías. ¿Por qué? Porque se habla mucho de la liberación y de la recaptación de neurotransmisores que están, digamos, muy influenciados por nuestro genotipo, por lo que somos genéticamente. Y evidentemente los trastornos del comportamiento no facilitan siempre la identificación de todos los genes asociados, porque tienen una etiología muy compleja muchísimas veces. Y uno de los primeros estudios sobre factores genéticos en trastornos de ansiedad fue conducido por un científico de mucho calibre que se llamó Torgersen, y él buscó, digamos, los factores genéticos en la determinación de trastornos de ansiedad en un estudio con gemelos monocigotos y con dicigotos. Entonces, esto nos da pie para explicar un concepto muy importante, que es la epigenética. Como ustedes ven, en esta imagen se ve un teatro, y uno dice, ¿por qué hay un teatro con una sinfónica? Porque voy a explicar con un ejemplo lo que es epigenética. Vamos a suponer que el doctor Sergey, mi gran amigo de México, y yo fuéramos directores de orquesta, y que cada uno tuviera sus instrumentistas. Y viene la doctora Marta, por ejemplo, y nos da una partitura. Supongamos que es una partitura de Mozart, la misma partitura para los dos. Sergey, con su sapiencia y su saber hacer, ejecuta la obra de Mozart con sus instrumentistas, y yo hago lo propio. ¿Creéis todos vosotros que va a sonar exactamente igual? Os aseguro que no. Aunque la genética es la misma, la partitura que nos dio la doctora Marta, la epigenética marca diferentes cambios. Unos por la impronta que le dé el doctor Sergey con sus instrumentistas, otro por la que haga yo con los míos. Es decir, la epigenética es el estudio de aquellos cambios reversibles y hereditarios en la función de los genes que son independientes de la secuencia de los nucleótidos. Epi viene del griego por encima de, sobre. A mí me gusta una definición de epigenética que consiste en decir, epigenética es todo aquello maravilloso que ocurre en la vida que la genética no puede explicarnos. A nivel genético, evidentemente, hay genes que están relacionados con el estrés y con la ansiedad. No pretendo que recordéis los nombres, hay bancos genéticos en donde esto se puede investigar y se puede ver en detalle, pero básicamente los más estudiados son el gen RGS2, que está implicado en la regulación de la señalización de las proteínas G, que son aquellas que modulan los receptores de serotonina y norepinefrina. También tenemos el gen SLC6A4, que codifica la proteína transportadora de serotonina y es responsable de la recaptación de la serotonina extracelular. Este es un gen que está en el cromosoma 17 y que tiene sus polimorfismos identificados ya. Y también tenemos el gen CRHR1, un gen muy importante porque codifica la estructura de los receptores cerebrales del factor liberador de corticotropina. Y esto lo hace muy importante porque, como ustedes saben, y para quien no lo sabe, lo comentamos, la corticotropina media las respuestas adaptativas fisiológicas y conductuales al estrés y a la amenaza percibida, y por eso es tan importante. Las catecolaminas. Las catecolaminas son muy conocidas, dopamina, adrenalina, noradrenalina, ¿verdad? Todas, digamos, degradadas por una enzima que se llama catecol-ortometiltransferasa, que se encuentra codificada en el gen que llamamos COMT. Este es un gen que está en el cromosoma 22, que tiene variantes alélicas que se correlacionan con los niveles de la enzima. Y la variante más conocida, más estudiada de este gen, es esta que yo puse aquí en azul, a la derecha, que es Val158-MET. Se llama así porque justamente tiene un polimorfismo funcional en el codón 158, donde hay una sustitución de adenina por guanina. Esta variante codifica niveles inferiores de la enzima, descomponiendo, digamos, menos dopamina.
y esta es la razón por la cual persisten niveles más altos de dopamina en la sinapsis. Recordemos que los niveles de dopamina más altos en la corteza prefrontal se relacionan con estados de ansiedad y de agitación, y eso produce una mayor inhibición conductual y una mayor intensidad en las reacciones fisiológicas de sobresalto. También he dejado aquí que niveles elevados de dopamina en la corteza prefrontal son de relevancia en el estudio de las catecolaminas, así como los genes del factor neurotrófico derivado del cerebro. No tengo ningún inconveniente en quienes quieran tener esta información, mandar mi presentación por email o por WhatsApp, para que tengáis estos nombres que sé que son un poquito difíciles de memorizar. Podemos hablar de estrés prenatal, postnatal, estés en la edad adulta. Lo cierto es que hay promotores y hay hipometilaciones e hipermetilaciones a nivel de las DNA metiltransferacias que son muy, muy importantes y no quería dejar de mencionarlos. Evidentemente, tenemos que considerar las modificaciones epigenéticas como una parte fundamental. Y dentro de las modificaciones hay 4 componentes que son los que vamos a considerar en mayor grado. El componente ambiental, el componente emocional, el componente nutricional, por ejemplo, comer brócoli o soja, y los componentes complementarios, como pueden ser el ácido gamma-aminobutírico, la taurina, la melatonina. Ustedes saben que dentro de las modificaciones epigenéticas, las 2 más conocidas son la modificación de las histonas y la metilación del ADN. Lo más estudiado probablemente sea la metilación del ADN, que es uno de los mecanismos epigenéticos más implicados en la regulación de la expresión de los genes en los mamíferos. Y es vital muchas veces para silenciar genes específicos durante la diferenciación celular. Yo le doy mucha importancia a los componentes que he mencionado, ambiental, emocional, nutricional y complementario. Porque aunque los cambios epigenéticos son en teoría reversibles, los cambios útiles que ocurren durante el desarrollo embrionario pueden persistir en la vida adulta. Así que sean útiles hoy significa que han tenido de alguna manera una referencia pasada. Y evidentemente hay ciertos nutrientes, por ejemplo, la genisteína, que es una isoflavona de la soja, que por ejemplo está probado que disminuye la metilación del ADN en ciertos genes en los que interesa disminuirla. Y por eso estoy hablando de cambios epigenéticos. Cuando hablamos de nutrición, yo pienso que hay que alimentar el buen humor. De hecho, yo soy una persona que suele tener muy buen humor. ¿Cómo lo alimento? Con un cuarteto de la felicidad, al que yo denomino el cuarteto del cerebro feliz. Y ahí tengo serotonina, dopamina, endorfinas y oxitoxina. ¿Por qué comento esto? Porque la manera en la que nosotros nutrimos a nuestro cerebro va a afectar tanto al funcionamiento cerebral como a las actividades y a las funciones cognitivas. Estos son químicos cuya presencia nos aporta felicidad, optimismo, buen humor, y por contraposición, queridos amigos, cuando nos falta este cuarteto de la felicidad, entramos en terrenos de estrés, de apatía, de insatisfacción. La serotonina es un aminoácido esencial que debe ser aportado a través de la dieta, se la conoce normalmente como hormona de la felicidad, se encuentra fundamentalmente en el sistema nervioso central y en el tubo digestivo, tiene influencia en las emociones y en el control de la temperatura corporal, en el deseo sexual, entre un montón de otras cosas. Es importante una dieta rica en triptófano para tener una buena secreción de serotonina. En cuanto a la dopamina, está implicada en procesos cerebrales como el movimiento, las emociones, el ciclo vigilia-sueño, en el tratamiento de las conductas adictivas. La dopamina es muy importante, porque es aquel neurotransmisor que permite experimentar sensación de placer. Las endorfinas son neuropéptidos endógenos que se encargan de estimular las áreas cerebrales que producen placer. Cuando nos faltan endorfinas, inducimos procesos de depresión y de ansiedad. Y la oxitoxina todos la conocemos como la hormona del amor, ¿no? Favorece las interacciones sociales, la lactancia, el cuidado, el parto, reduce la tensión arterial, reduce los niveles de cortisol. Por eso yo hablo de este cuarteto como el cuarteto de la felicidad. Hoy hice una mención al triptófano. ¿Por qué? Porque es el aminoácido esencial tal vez más importante en lo que es sistema nervioso. Está en carne, huevos, lácteos, pescado, frutos secos, frutas, legumbres, en el chocolate puro.
no quiero irme sin recordarles a todos que una manera sana de vivir es la vía para generar salud, y quiero agradecer y dar mi enhorabuena a los que ya expusieron, a la doctora Marta y al doctor Sergey, y a quienes todavía estáis por exponer, porque son 5 magníficos ponentes, son 5 excelentes profesionales, y yo me siento honrado y orgulloso de formar parte de este grupo. Para cualquier contacto, aquí están mis datos si quieren hacer una captura de pantalla, y ahora voy a dar paso a mi buen amigo y maestro, el doctor Camilo Briceño. Dejo de compartir pantalla, vuelvo a iniciar el vídeo para saludarlos. Camilo, un abrazo grande y será un placer escucharte. Vamos a ver. A ver. Doctor Camilo, ¿me escucha? Doctor Camilo, bien, pues entonces casi vamos a dar paso. Doctor Víctor Pereira, ¿está preparado? A ver, iniciar. A ver. ¿Me escucha? A ver, un segundito. Aquí estamos. Doctor Briceño, no tiene micro. Tiene que abrir la... A ver, un segundo. ¿Está abierto? Ahora está abierto el micro. Okay. Y ya puede compartir pantalla si lo desea. ¿Listo? Bueno, muy buenos días para todos. Es un gran gusto estar con ustedes. Soy el doctor Briceño. Ya les voy a compartir mi... Bueno, mi intervención está direccionada a la osteoartritis en el tiempo del COVID, los abusos de la automedicación, que en este momento es algo muy importante. Esto es algo de mi hoja de vida. Soy egresado de la Universidad Javeriana, jefe del Departamento de Reumatología, Inmunorreumatología y Regeneración Articular de la Unidad Especializada en Osteoporosis, de la Clínica de Artrosis y Osteoporosis. Soy inmunorreumatólogo, secretario general de CISDED, secretario general del Club de Cadera y Rodilla, Asociación de Cirujanos de la Clínica de Cadera y Rodilla. Soy egresado de la Universidad del Sur de la Florida, de la Universidad Javeriana, de la Unidad Especializada de Artrosis y Osteoporosis, entre otras cosas. Estos son algunos de mis doctorados que, gracias a muchos sacrificios, los hemos logrado. Bueno, iniciando con esto, vamos a hablar inicialmente del abuso de la medicación en el tiempo del COVID desde el punto de vista de las enfermedades osteopáticas. Tenemos que en cuenta que hemos tenido este tipo de medicamentos que son muy consumidos y son utilizados por las personas, por los pacientes, de una manera no controlada. Tenemos los inhibidores selectivos del COX-2, como el celecoxib, otros como el meloxicam, la nimesulida, que son medicamentos de un costo más alto, entonces son de más difícil adquisición por el paciente en general. Los AINES tradicionales, que todos ustedes los conocen, como el diclofenaco, la indomacetina, el ibuprofeno, el naproxeno, la aspirina, entre otros, el ketoprofeno, el ketorolaco, el piroxicam, el tenoxicam y, en fin, una cantidad de antiinflamatorios no esteroideos que se consiguen en el mercado muchas veces sin ningún tipo de control. Todo este tipo de falta de control en este tiempo
por la cuarentena, la sintomatología se ha venido disparando. ¿Por qué razón? Porque los pacientes no han tenido la oportunidad, o en algunas políticas de Estado de cada uno de nuestros países ha dejado a muchos pacientes sin poder visitar a su médico correspondiente. Y a raíz de la sobredosificación de estos medicamentos hemos tenido este tipo de eventos adversos, como son los gastrointestinales, las náuseas, vómitos, perforación, ulceración, sangrado, ictericia, cardiovasculares como la hipertensión, el edema, insuficiencia cardíaca, infarto, trombosis, en la piel como prurito, urticaria, síndrome de Steven-Jensen, en los renales como la hipercalemia, nefritis, insuficiencia renal, los hematológicos como la leucopenia, anemia hemolítica, trombocitopenia, respiratorios con el alma, y en el sistema nervioso central, confusión y cefalea fuertes. La magnitud del problema se ha vuelto muy complicada porque las complicaciones gastrointestinales han sido muy grandes. Entre ellas encontramos la dispepsia, la úlcera gástrica, la úlcera duodenal, las hemorragias, entre otros, y en algunos pacientes no presentan síntomas asociados ni nada de ningún tipo de estos. En esta gráfica podemos ver los fallecimientos que hemos tenido, que son del 15.33 por cada 100.000 usuarios. Es importante tener en cuenta esto porque nuestra idiosincrasia y nuestra parte cultural se ha dedicado a que en las farmacias se consiga, como yo lo había dicho inicialmente, de muy fácil manera todo este tipo de medicamentos, porque no hay control. Y al no haber control, el descontrol se presenta en la consulta y en el consultorio de cada uno de nosotros. Por más que tratemos de manejar al paciente de una manera real, efectiva y con un nivel médico que sea aceptable, por lo menos, no de respuesta inmediata como hacemos en los hospitales de los estados, que es muy reducida por los programas de salud. Los riesgos y las complicaciones están dadas y asociadas al uso de los Alzheimer por la edad y el sexo. Como podemos darnos cuenta, en esta gráfica tenemos más o menos la prevalencia y la cantidad que tenemos por edad y sexo, que está entre el 27.4%, teniendo como marcador rojo la mujer que utiliza los AINES, y en azul los hombres, que por la carga muscular y la carga de trabajo es más alta, y tenemos un grupo que ya lo hemos empezado a identificar entre personas de edad muy joven, personas que son realmente que médicamente no se necesitaría una medicación y lo están haciendo. Esa es lo contraproducente de este tipo de medicamentos, y por eso quise centrar mi charla a esto, porque considero que es muy importante. La clínica de nosotros es una clínica que está direccionada al manejo de las enfermedades osteomusculares como la artritis, la artrosis, la osteoartritis, la osteoartrosis, y nos hemos dado cuenta que por evidencia médica y un buen manejo, pues el paciente mejora en realidad de una manera significativa, real, y tiene una calidad de vida muy importante. Pero con esta pandemia que nosotros, y me refiero a mi país, a Colombia, que llevamos 52 días más o menos de confinamiento, se nos ha disparado. ¿Por qué razón? Vuelvo y repito, porque el paciente no ha tenido la oportunidad de venir a la consulta médica presencial, y aunque nosotros no lo creamos, en nuestros países al paciente le gusta que el médico lo vea. No es lo mismo una telemedicina, un videochat, no, al paciente le gusta que lo vea, y en realidad hay cierto tipo de especialidades que es fundamental que el paciente esté con uno para poderlo direccionar de una manera correcta. Es como aprender a nadar de una forma virtual, es imposible. ¿Qué es importante? Las recomendaciones que se han hecho, que tenemos que tener estos 3 tipos de riesgo: alto, moderado y bajo. La enfermedad ulceropéptica debe estar muy bien definida. Tenemos otros factores de riesgo, que es la historia de la enfermedad ulceropéptica es el de riesgo más alto.
tenemos la moderada, donde están 2 factores de riesgo, que es la edad, que es mayor de 65 años, y la historia de la enfermedad ulceropéptica, pues, disculpen. Este cuadrito que les aquí que está a mano derecha de ustedes del Consenso Mexicano del 2020 son los factores de riesgo que ellos han sacado, me pareció importante, pues nosotros tenemos una idiosincrasia muy parecida, aunque el uso de los AINES asociados con el alto consumo de la capsaicina en sus ajís que ellos consumen, pues hace que esto varíe muchísimo más. Aquí tenemos una estrategia para poder minimizar el uso de los AINES. Estamos utilizando los ISADOAS para el dolor y tenemos que tener un gran y amplio margen para la reducción de la dosis o la suspensión total de los AINES, que es supremamente importante. Acá tenemos este otro consenso de la ESEO, de los tratamientos farmacológicos de la osteoartrosis y el paracetamol, los AINES tópicos, los AINES orales, el ácido hialurónico intraarticular, los corticoides intraarticulares. Esta última parte es muy importante. Las personas que manejamos células madre, que manejamos PRP, que manejamos tipos de terapias celulares, sabemos que la interacción de muchas de estas moléculas manejadas de una manera científica, adecuada, con el conocimiento, de una manera real, y son muy buenas, producen unos efectos extraordinarios y el paciente mejora de una manera impresionante. Pero vuelvo y repito, esto es muy importante, pero en esta época del COVID nos hemos dado cuenta que como los pacientes se les ha restringido la salida a sus cosas importantes que son inmediatas como su salud, estos tipos de tratamientos se van hacia atrás y vuelven otra vez a tener una patología bastante dolorosa y ese es el problema que tenemos en este momento. Por eso ha sido el abuso de los medicamentos. Esto es otra gráfica que quería mostrarles de pacientes vacunados contra la influenza que desarrollan una infección en relación a una terapia intralesional. Hay que tener muy en cuenta todo este tipo de tratamientos, pues a veces son contraproducentes y no se deben utilizar. Tenemos que hacer una muy buena valoración médica, tenemos que hacer una buena historia clínica donde hoy en día estén comprometidos absolutamente todos los datos que el paciente nos pueden dar, que es la única manera de poder filtrar una buena consulta y un buen tratamiento. En conclusión, ¿qué ha sucedido en esta época? Se han aumentado los factores de riesgo, el riesgo de hemorragias gastrointestinales derivadas de la sobredosificación de los fármacos, el aumento de la ingesta de fármacos en la población joven por estrés, como les dije, se ha elevado cantidades. La deserción al tratamiento por el confinamiento ha sido uno de los factores más comprometidos en nuestra consulta y el aumento de la ansiedad por el estrés, porque esto genera estrés, el dolor genera estrés, el paciente sentirse solo le genera estrés. Y, como vuelvo y repito, lo que ha tratado de incrementar los gobiernos de la telemedicina no es lo más adecuado para este tipo de pacientes. Y lo más importante es que el temor a la muerte es la asociación con ciertos tipos de dolor por la cantidad de información y la cantidad de artículos que hay, que la mayoría, para mi concepto, muy respetable a todos los demás profesionales, son muy mal direccionados y en la mayoría de las cosas no son ciertos. Así que las personas que no tienen el conocimiento, que no tienen la manera de poderlos entender, asuman que cualquier tipo de dolor que ellos tengan lo asocian directamente con el COVID. Eso les genera más estrés, les genera más dolor, la parte psicosomática del paciente se compromete más y esto es algo que debemos manejar de una manera muy, muy asertiva para poderle dar una mejor vida y una mejor estrategia al paciente en este confinamiento. Bueno, mis queridos amigos, esto era lo que les quería pues dar a conocer. Les agradezco mucho a mis compañeros de CISDED, al doctor Martín, la doctora Leiva, el doctor Blay, el doctor Víctor, el doctor Sergey, que son personas idóneas, son unos científicos maravillosos de los cuales hemos aprendido cantidades de cosas. Me siento también, como todos ustedes les han dicho, muy orgulloso
de ser parte de este grupo tan importante y tan interesante. Muy buen día. Muchas gracias, doctor Camilo. Bien, un segundito y ahora iniciaremos. Un segundo. A ver. Hola, ¿se escucha ahí? Sí. Doctor Pereira, un segundito y le comparto la presentación. Vamos a ver. Esto de aquí, aquí. Muy bien. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. A ver si la podemos ver individual. Un segundo. Y ahora ya lo tenemos. Perfecto. Bien. ¿Se ve completo? Bueno, primero transmitirle el enorme placer que estar reunidos con científicos profesionales de esta envergadura y después transmitirles que vamos a tratar de interpretar un poco lo que es la neuroplasticidad, que es un tema muy complejo, enigmático y apasionante, pero cómo se ha desarrollado a través de este último tiempo con la incorporación de dos elementos claves, como es la oxígeno-ozonoterapia y como es las células madres. Pero para hablar de este tema, tenemos que interpretar que la neuroplasticidad es algo que desde que nacemos tenemos ya un código neuronal de migración que va a llegar a diferentes lugares cerebrales. De ahí que existen patologías prenatales cerebrales, de ahí que existen trastornos funcionales, porque muchas veces los genes migratorios, que específicamente son el NGF1, es aquel que hace que las neuronas en su migración cambien su recorrido. Entonces aparecen hidrocefalia en los chicos, aparecen microgiria, o sea, no hay un desarrollo de circunvalaciones, etc. Pero la plasticidad en general, esa sería una plasticidad funcional, está dada también con la plasticidad estructural. La plasticidad estructural, que es todo el aprendizaje diario que tenemos y fundamentalmente en estos periodos de ansiedad y de estrés. Entonces yo prácticamente les quería transmitir que ahora vamos a ver unas imágenes en las cuales cómo interpretamos la asociación y un frente de batalla ante el COVID-19 con estos elementos que tenemos en conjunto, que son la oxigenoterapia, la ozonoterapia y las células madres. Bueno, vamos a ver si vemos las imágenes a continuación, a ver si yo puedo compartir. Si se ve. Sí. Se ve la primera. Estamos en la tercera. No, vamos a la primera y vamos a... Aquí. Una anterior, por favor. Esto. El inicio directamente, así vemos... Ahí está. Bueno, este es más o menos para mostrarle y para que ustedes interpreten el tema que vamos a hablar, que es el rol de la oxigenoterapia y de la ozonoterapia en el distrés oxidativo de la plasticidad neuronal. Para entender esto, vamos a la siguiente, por favor. Le podemos dar una imagen mayor, a ver si se ve. Sí, estamos viendo todas las imágenes. ¿Se ve la imagen de la plasticidad neuronal en toda la imagen? No se ve en toda la pantalla, por ahí podemos ampliarlo un poquito y verla. Vale, un segundo, a ver. Ahí ampliar la pantalla y así vemos, son pocas imágenes, pero un poco, ahí me gustó más. Bárbaro, perfecto, muchas gracias, doctor Blay.
Bueno, esto es un poco para que vean imágenes de microscopía electrónica en el cual hablamos de plasticidad y hablamos de migración neuronal. Siguiente, por favor. En esta vamos a ver que las conexiones... Siguiente. ¿Qué tipo de conexiones existen? A ver, no las puedo pasar. Bien. En cuanto a la plasticidad cerebral, que son las conexiones neuronales, como habíamos hablado, conexiones axonodendríticas, axonoaxíticas, ahí se pasó una, esa es la migración de neuronas dentro de microscopía electrónica, siguiente, y, a ver, siguiente. ¿Se ve? La próxima, por favor, ahí está. Bueno, esto es en definitiva cómo a través de la anterior, por favor. La anterior, José. ¿Está? Ahí está, perfecto, gracias. Bueno, dentro de un fondo genético, o sea, dentro de... la próxima, por favor. ¿Ahora? No, la próxima. Ahí está. Bueno, vamos, ahí nomás. Quería decir que a través de la anterior, por favor. Bueno, seguimos con esta. Era un poco incorporarlas y darle que a través de agentes neurotóxicos, el estrés oxidativo clave que tenemos todos en este periodo tan crítico, nos lleva muchas veces a disfunciones neuronales, que estas disfunciones neuronales pueden dar una muerte neuronal y a su vez una apoptosis. Pero son todos circuitos programados. Siguiente. Por eso todo el distrés... Siguiente. Por eso todos estos sistemas, cuando hablamos de ozonoterapia, hablamos de factores que calman a través de un pulso oxidativo transitorio todos los que son estos disparadores metabólicos normales. Entonces, la ozonoterapia, que es lo que recién hablábamos, es lo que produce un estrés oxidativo transitorio agudo y enciende proteínas específicas antioxidantes. La próxima. A ver. Bien, proteínas antioxidantes, ahí se ve bien. Proteínas antioxidantes conocidas por todos. Siguiente. Ya está. La próxima, por favor. Bien. Y todo esto nos ha llevado a interpretar los mecanismos de diferentes formas. Porque existen... La anterior, por favor. No tengo el poder para cambiar los slides. A ver, José, la anterior. Es la anterior la que está... Ahí está, perfecto. Un poco Era para mostrarle, en definitiva, el enorme laberinto que significa la interpretación de la oxigenoterapia en este episodio de esta pandemia que es el COVID-19. ¿Por qué los factores de oxidación a través del glutamato, de los factores de transcripción, del transcriptoma que todos tenemos que empezar a interpretar, y a través de los déficits de cisteína, es un elemento más que se puede utilizar en este ataque viral? Siguiente, por favor. Todas las sociedades, siguiente, todas las sociedades del mundo están mirando la ozonoterapia. Siguiente, bien. Este esquema es para demostrar que todas las sociedades están mirando lo que es la ozonoterapia y están empezando a interpretarla. Hay una lucha grande entre varias sociedades a nivel mundial, pero todos sabemos que el oxígeno, ozonoterapia, es un elemento clave actualmente para defendernos del COVID-19. No solamente por sus propiedades, sino porque, sino que en muchos pacientes se ha demostrado, y hay trabajos muy serios, que se han visto problemas de coagulación intravascular diseminada. Nosotros, esta sería una de las etapas siguiente, en la cual las células madres, a través de la liberación de toda la cascada de citocinas,
nos va a dar un apoyo importante en lo que es la oxigenación y los trastornos de coagulación intravascular diseminada. Las células madres, por supuesto, las que hacemos referencia, fundamentalmente son las células del tubo neural, que son las que van a desarrollar a través de su división cerebro, nervios motores y toda la red que, conocidos por todos, es una red de fosa posterior hasta bulbo olfatorio. Siguiente. Siguiente, José, por favor. Sí, estamos en lo siguiente. Bueno, esto es un poco hablar de los factores nucleares, de la interpretación de las chaperonas moleculares, que son las proteínas que realmente uno conoce cuando existe este distrés oxidativo, y cuando estas proteínas asumen un rol antiinflamatorio muy importante y reducen la cantidad de radicales libres. Siguiente, por favor. Estos son los factores. Siguiente. Bueno, esta imagen de microscopía de una lágrima, está el esquema de cómo actúa el ozono en este distrés oxidativo. Las células madres, conocidas por todos, sabemos que tienen propiedades únicas, ¿no? Que segregan moléculas bioactivas, que se promueve la angiogénesis, la fibrosis, reduce la fibrosis y, por supuesto, inhibe la apoptosis. Activan estas células cada célula progenitora de cada tejido y reparan aquellas lesiones. Siguiente, por favor. Factor nuclear kappa beta, mediador de la respuesta inmune, siempre hablando de la ozonoterapia, con la activación del factor de necrosis tumoral. Siguiente. Y esto le quería mostrar, porque hay trabajos que hablan que el COVID-19 produce una coagulación intravascular diseminada. Tal vez por el fraccionamiento de la cadena de la EM con la globina y con un aumento del ion de hierro. La oxigenación de la oxigenosonoterapia es clave en estos casos, y fundamentalmente en pacientes de primera fase. Sabemos que estos pacientes de coagulación intravascular son pacientes de tercera fase. Anoche justamente estaba hablando con un grupo muy importante en Perú, que ellos están trabajando con este tema, y les había en la tercera fase, ya que la ozonoterapia muchas veces se aplica por solución salina, les había costado por la cantidad de coagulación, de pacientes con coagulación intravascular diseminada. Siguiente, por favor. Siguiente, José. Sí. Bien. Bueno, para redondear el tema de la neuroplasticidad, ver los desafíos que tenemos con las células madres, que es lograr marcadores de células madres y ver hacia dónde migran, porque hoy sabemos que el cerebro tiene células madres y hay zonas que no existen y son difíciles de reparar cuando existe un ictus o un impacto importante. Por supuesto, hay que identificar qué genes son los que producen las células progenitoras de las células madres, y después algo clave que está en motivo de investigación es por qué las células madres, cuando nosotros nacemos, en el tubo espinal existe un altísimo porcentaje, mientras que en el telencéfalo después empieza a declinar. Motivo por el cual los estudios de lesiones de médula espinal y los estudios de colocación de células madres a nivel de fosa occipital para lesiones cerebrales es lo que se está actuando en este momento. Siguiente. Un segundo. Ahora. Bueno, esto es una simple imagen. Ahí estamos colocando por vía occipital células madres en pacientes que tienen lesiones vasculares, vasculocerebrales. Por supuesto, el porcentaje de células que se aplica a través de la cisterna magna, a través del fosa occipital, con un entrenamiento normal que tiene un neurocirujano, y nos da la posibilidad tanto de aplicar células madres por fosa posterior como a través de punción lumbar. O sea, suprayacente e infrayacente las lesiones medulares y fundamentalmente orientados a la estimulación de los pericitos,
siguiente, a ver, por favor, que ya tal vez hemos terminado, pero hacía referencia que esta aplicación de células madres por vía posterior es a su vez para estimular los pericitos, que son células periendoteliales y que fundamentalmente existen en la zona occipital y existen a nivel cerebral, y nos han demostrado que las neuronas pueden reproducirse, pueden duplicarse, pero hay zonas en que no existe. Por ejemplo, la zona de la circunvalación y del tercer y cuarto ventrículo. Por eso una vía mucho más directa, en cambio de la punción lumbar, es la que hacía referencia en la punción cisternal. Bueno, a pesar de lo... Vamos a salir de acá, a pesar de lo complicado, por ahí fue un poquito mostrarle las imágenes, yo quería transmitirle que toda esta ansiedad que uno suele tener por los avances que han sido explosivos en los últimos tiempos ante este ataque del COVID-19, seguimos teniendo armas que nos protegen para lograr entender las características de este virus. Sabemos que la lipoperoxidación que produce la oxigenoterapia y la ozonoterapia es fundamental para detener el avance del virus. Así que bueno, dentro con las células madres, con la ozonoterapia, nosotros tenemos ya una muralla y estamos preparados para ganar esta batalla que hasta ahora la curva sabemos perfectamente que está cayendo en el mundo. Así que bueno, mis disculpas por la lentitud en los slides, pero quiero agradecer al doctor Blay que haya pasado las imágenes y agradecerles a todos haberme escuchado. Muchas gracias, doctor Pereira, por su intervención. Es un placer de tenerlo entre nosotros y a todos los doctores que han participado hasta ahora. Y bien, ahora pasaremos directamente a lo que es la exposición que les voy a dar en relación a... un momentito, que se las abra y entramos... A ver, un segundito, que ampliemos y ya tenemos la presentación. Muy bien, creo que se puede ver bien. Si alguien me puede decir, de los que tienen... ¿Se ve bien? No, no se ve aún la imagen anterior del ozono. No, terapia. Voy a compartir, nueva función. Tiene que salir. No, no. Un momento. Ahora. Ahora estamos bien, está ingresando. Creo que ahora es posible. Estrés y ansiedad. De la pantalla. Ahora sí. Perfecto. Bien, pues como sabemos todos muy bien, el estrés y la ansiedad es el tema en que nos hemos concentrado todos los especialistas que estamos ahora reunidos. Y lo que sí que hay una parte muy clara, muy mecánica de nuestro organismo, que todos en cierta forma algún momento lo hemos sufrido, tanto en el área de la zona lumbar o zona cervical, y veremos esta acción biomecánica de las vértebras cervicales, mandíbula e incluso la área lumbosacra en la ansiedad y el estrés. Bien, ¿cómo afecta el estrés a los músculos? La tensión muscular es con seguridad uno de los síntomas de ansiedad más comunes y afecta sobre todo en la espalda. De aquí daré una introducción, hablaremos del estrés, el abordaje y la integración terapéutica. Y de aquí podemos entrar y podemos ver también que la ansiedad es una respuesta normal al estrés, pero cuando se dificulta el control puede afectar e interferir en la vida cotidiana. Se contraen grupos musculares de las áreas más vulnerables, presionando los nervios, circulación arteriovenosa y órganos. Y de ahí creando una disfunción conjunta y por consiguiente un desvanecimiento vital generalizado. Y como es lógico, la parte enérgica que podamos tener o vital disminuye, afectando a cada uno de los órganos. Con esto veremos las consecuencias. Aquí veremos especialmente en las consecuencias que el estrés, los trastornos de ansiedad, al proporcionarnos el estrés, el miedo, el pánico,
dolor migratorio en diferentes áreas y focalizado, que algunos ya habrán tenido hasta incluso diferentes tipos de síntomas, que ahora muy nuevos también, como tener cera en los oídos, algo tan simple, pero justamente el trastorno de la ansiedad y el estrés ha proporcionado también alteraciones en la respiración. Normalmente en la área, como podemos ver aquí, cuando se tiene tos, normalmente la expulsión del aire genera unas contracciones de la musculatura y la estructura del tórax, del esternón y también de la columna vertebral y dorsal. Ahí podemos ver también que estas áreas cervicales, sobre todo en esta zona que podemos ver, también afectan sobre todo en la respiración y el sistema digestivo, en el habla y total simplemente porque estas líneas rojas que podemos ver son las inclinaciones de los espasmos cervicales de compresión cervical. Y de compresión vertebral, quería decir. Y podemos ver también aquí que los puntos neurálgicos o los puntos clave donde normalmente existe una contracción excesiva, como muchos pacientes tengo, si no lo manifiestan de excesiva sobre la zona lumbar o sobre la cervical, son áreas en las cuales cuando hay estrés, y lógicamente estos días que hemos estado con la pandemia, muchas personas se han quejado, y también incluso los que ya sufren el COVID o tienen ya, han estado infectados por él, y esto ha generado alteraciones importantes, sobre todo en la forma de respirar. Ahora entraremos en más detalle y veremos en la parte del estrés cómo hay pacientes que lo pueden centrar y cómo pueden llegar esas contracciones a generar un desequilibrio en los análisis posturales, cómo puede ser la parte pélvica, la zona cervical, y si lo vemos desde la parte posterior, se puede ver incluso hasta la ropa, cómo en los análisis, las posiciones, cómo cambian, y todo eso son contracciones de dolor muy fuertes, aunque no lo manifiesten. Entonces, en la fotografía, pero ahí nos encontramos que irradia sobre diferentes áreas de la zona cervical, lumbar, sacra e incluso la ciática puede extenderse hasta el muslo y hasta los talones, dando diferentes tipos de alteraciones que pueden comprimir conjuntamente e incluso la zona torácica. Dificulta la respiración y como es lógico, hay que buscar la forma en la cual se puede llegar a esa descompresión. Volviendo al estrés, podemos ver que el estrés es necesario para la respuesta física y también es perjudicial como se mantiene de forma continuada. Veremos también incluso que solamente por el hecho de andar hay 200 músculos que se activan para dar un paso. Pues imagínense cuando estamos en tensión, en estrés, ¿cuántos músculos pueden estar en tensión? Y justamente el área de la columna vertebral es una parte fundamental. Aquí podemos ver un paracaidista austríaco que saltó del espacio hacia la Tierra y que tuvo que prepararse nada menos que 5 años para poderse lanzar y poder controlarse física y mentalmente su cuerpo para que no se quede paralizado y pueda llegar a tierra. Bien, eso era simplemente un ejemplo. Pero podemos ver el estrés físico aquí en esta área, que en la parte inferior veremos una imagen en la cual 5 centímetros puede ganar en el espacio de altura. Pero ¿saben por qué? Por la descompresión de las articulaciones en general. ¿Esto por qué se lo explico? Pues muy simple, porque desde el crecimiento, desde los niños, cada uno de ellos, lógicamente, conforme se van desarrollando, se va generando una formación y una amortiguación sobre ellos. Pero estamos bajo la ley de la gravedad y ese es el punto en el cual es importante tener en cuenta que cualquier postura cervical va a generar la estructura, afecta sobre la zona cervical y también sobre la circulación al riego sanguíneo cerebral e incluso la respiración. Como podemos ver, tanto en una escoliosis como también incluso en caso de una cifosis, cómo puede llegar las compresiones de las vértebras a afectar incluso los nervios que van hacia los pulmones. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando existe una soltura y una funcionalidad y una alineación de estas vértebras,
lógicamente nos encontramos con un buen estado como si fuéramos niños. Y ahí es donde tenemos que llegar especialmente para no encontrarnos este tipo de alteraciones que el estrés, la ansiedad, incluso cuando estamos en un estado extremo como en la pandemia, como hemos estado con el estrés del cambio del sistema y forma de vivirlo, pues nos lleva a que a nivel mental pues llevamos cambios repentinos, peligro, responsabilidad rutinaria, utilizar muchos medios de protección y afecta al trabajo, la familia, al deporte, la rutina, todo está interconectado, incluso hasta las amistades, el grupo de trabajo, amigos, entonces es como un gran caos. Pero para eso tenemos que ver también la importancia que tiene, y voy a decirles por el abordaje, que es importante para poder conocer el por qué estos espasmos musculares por estrés. Ahí veremos que en la mandíbula, por el contraer la mandíbula, o habrán visto muchas personas que presionan los dientes o incluso alteraciones mandibulares importantes, dan deformidad funcional y craneofacial. Después en el entrecejo y facial, cefaleas, disfunción visual y otras. En el raquis cervical, pues también da alteraciones en los ojos, audición, riego sanguíneo cerebral, etc. No voy a extenderme porque hay muchísimas manifestaciones y patologías ligadas a ello. Y el raquis lumbosacral, idem de lo mismo. Los órganos reproductores, la movilidad pélvica, como hace poco tenía una paciente también que tenía problemas para ser madre y era simplemente por una rotación pélvica. Pinzaba todos los nervios y las funciones del órgano reproductor no tenían suficiente por sus pinzamientos nerviosos. Ahí sabemos muy bien que en la mandíbula podemos ver también este tipo de comprensiones puede venir desde lo que es el área bucal y a reflejarse sobre la parte pélvica. ¿Qué tendrá que ver? Pues todas las cadenas musculares que ascienden desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. De ahí veremos también la dificultad que nos puede dar en la respiración. Y combinado también con la formación que damos también con el doctor Paolo Palermo, que me facilitó en 3D las disfunciones que suelen haber, especialmente en el área mandibular, cómo puede afectar especialmente e incluso deformar no solamente la boca, sino toda la funcionalidad del organismo craneofacial y el resto del cuerpo. Ahora bien, para no extenderme demasiado, en el raquis cervical podemos ver que en el COVID vemos como un paciente que tiene este síndrome de dificultad respiratoria aguda, que podemos verlo, voy a acercarlo bien para que lo puedan ver, y verán que aquí, después de 16 horas estar boca abajo, fíjense la diferencia que hay en su respiración. Y esto gracias a ¿qué? A la postura. La postura es muy importante para todo. Igual que ustedes están sentados ahora en sus sillas, pues lo mismo afecta incluso hasta la memoria por el hecho de que estemos en buena posición para nuestro trabajo intelectual. ¿Sí? Entonces, desde aquí podemos ver movimientos lentos de las articulaciones y conscientes de lo que estamos realizando. Y aquí, como podemos ver, también incluso una curvatura sobre el área dorsal, como oprime sobre las dorsales y afecta sobre el esternón, sobre las costillas e incluso puede llegar también a afectar a otros órganos. Y de ahí nos llevamos a que el área, especialmente del raquis lumbar, es muy similar. Y podemos ver que la rotación pélvica es muy común. Tanto la derecha como la parte derecha como izquierda existen descompensaciones, como pueden ver en esta imagen, que pueden haber descompensaciones de tener el pubis rotado en un sentido, la parte pélvica, y está dando alteraciones en la parte cervical y lumbar, sin saber que el problema es de estructura y de gravedad, hablando físicamente, que está afectando en todo el resto de la columna y en todo el proceso de crecimiento. Perdón por el zoom, y vemos aquí que el envejecimiento prematuro viene muchas veces por la postura y la funcionalidad de los órganos
conforme lo llevemos, pero no se trata de forzarlo, sino de alinear correctamente nuestra columna vertebral, que eso también es importante, que nuestra ejercitación mínima que podamos pedir a nuestro organismo cumplan bien sus funciones. No voy a extenderme en ello porque ustedes lo conocen muy bien, pero la postura veremos que es importante, como pueden ver, las diferencias que pueden ver de una persona que está correctamente bien a una cifosis que la mayoría de personas no se reconocen porque no se ven. Y ven, fíjense, su línea recta desde el pie hasta la parte superior, cómo inclina toda su parte del cuerpo hacia adelante y nos da alteraciones de tensión en todo el cuerpo. Por eso es importante todos los análisis posturales que realizamos para poder conseguir especialmente un movimiento equilibrado y constructivo. Veremos también que es importante también el movimiento no debe ser un ejercicio compresivo como un militar tenso, sino más bien relajado y recto y bien alineado en las vértebras, nos lleva a esa descompresión articular y vertebral que ayuda a la alineación y mantiene una postura óptima, funcional de los órganos y funciones biomecánicas. Bien, con esto y finalizando, veremos que la integración terapéutica es importante que se trabaje por equipos, porque hay pacientes que sufren alteraciones y disfunciones bucales, y entonces hay que tener una buena relación con un odontólogo para poderlo resolver. Pero normalmente con la neuropercusión osteopática funcional, que es lo que aplicamos especialmente para movilizar cualquier articulación, no solamente también puede ser en las articulaciones de todo el cuerpo, pero centrándonos especialmente en los nervios de la zona lumbar y zona cervical, es muy importante que podamos liberarlos gracias a la descompresión de estas, vértebras. Aquí podemos ver también la parte simplemente en una rotación. Con esto es más que suficiente para tener, en un caso de tensión o estrés o angustia, podemos contraer la zona lumbar y cervical porque ya están predispuestas ya a contraerse, porque nuestra musculatura en general de nuestro cuerpo está en conjunto, la zona lumbar y la zona cervical anatómicamente. Que eso, pues en cierta forma, lo podemos ver también en el área anatómica, que es especialmente en esta área. Bueno, no tenemos la opción de poderlo ver bien, pero si ven la musculatura como desde la parte superior e inferior generan tensiones conjuntas. Cuando hay una contracción cervical se manifiesta lumbar y cuando es lumbar es cervical. Por eso se da a entender que da en conjunto toda la columna vertebral se contrae y genera curvaturas para adaptarse a nuestro mecanismo y actividad. Entonces, la descompresión es muy importante, especialmente, y visto también y observado con otras disciplinas, para poder liberarlos, mejorar la circulación y los nervios, y como no, una buena actitud positiva nos ayuda a poder conseguir el objetivo, porque el paciente debe también participar para que esto pueda ser una realidad. Y de ahí el cuerpo, el tejido consciente y sano es muy importante para que para que podamos ver especialmente lo que nos ocurre en nuestro cuerpo. Y es lo que muchas veces ayuda a los pacientes perdón, para escuchar su mecanismo, su cuerpo, porque a veces estamos tan enfocados en ver otras áreas del cuerpo, otras áreas fuera de nuestro cuerpo, que verdaderamente no vemos la mecanicidad y la importancia de nuestro organismo. Y con eso, para finalizar, el objetivo macro y micro, con esto quiero decir que es importante que veamos nuestro cuerpo desde el conjunto, no desde un punto de vista
o solamente un área del cuerpo. Si es un área de la rodilla que está afectada, también hay que ver la parte pélvica y también puede haber la altura del pie. ¿Por qué? Porque nos encontramos que la parte superior, media e inferior tienen una relación conjunta igualmente que en la parte superior hasta el área craneal. Y con esto doy por finalizado y pasaremos ahora a ver las preguntas que tengamos y veremos también, como pueden ver ustedes, si pueden ver las opciones que hay en el chat, pueden anotar las preguntas que tengan para todo lo que es cualquiera de los doctores que tenemos aquí, de los 6 que somos, si tienen alguna pregunta y podré seleccionar una de ellas para ustedes. Si son tan amables, pueden indicar y poder responder personalmente con cada uno de ellos. De ahí, para finalizar, les indico también, que me olvidé anteriormente, esta es mi página web en la cual me pueden contactar en relación a lo que es la metodología Blind. Y con ello vamos a pasar directamente a las preguntas. Por favor, indiquen sus preguntas en el chat y empezaremos. Un segundito. Vamos a ver. Pueden escribirlas. Y daremos paso a unas preguntas que ya tenemos formuladas también. Un segundo. Bien, tenemos una pregunta. Vamos a ver. Para el doctor Serguei. Doctor Serguei, la pregunta es para usted, como herramienta paraclínica que es útil en el mapeo cerebral en el diagnóstico del trastorno ansioso generalizado. Doctor Serguei, ¿nos escucha? Un segundo, que parece ser que ahora se ve que se había desconectado. Doctor Serguei, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ahora, perfecto. Le he hecho la pregunta, ¿la ha escuchado? Como hay detallitos de conexión, algo relacionado con la relevancia del mapeo cerebral como herramienta paraclínica. Correcto, eso es. En definitiva, es un instrumento que nos sirve para poder descartar un problema orgánico anémico. Como comentaba en la expo, las crisis o epilepsias focales, antes llamadas parciales, que pueden emular desórdenes de la personalidad, específicamente cuando son del lóbulo frontal y occipital. Pues muchas gracias, doctor Serguei. Y pasaremos a una pregunta que tenemos para el doctor Camilo. Doctor Camilo, ¿está en conexión? ¿Bien? Doctor Camilo. Bien, parece que no tenemos conexión. Vale, entonces pasaré al siguiente. A ver, un momento, la siguiente pregunta. Tengo una pregunta también para el doctor Martín. ¿Cuáles podrían ser consejos útiles a nivel emocional para expresar nuestros genes en positivo? Bueno, no sé si se me escucha bien. Básicamente hablaríamos de 5 consejos útiles o básicos. Lo primero es no victimizar, es decir, tenemos que intentar evitar tomar la posición de víctima y ser proactivos en salud. Lo segundo es enfocarnos en lo que queremos y no en evitar lo que no queremos.
está bien que no queremos contraer el COVID-19, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer es el enfoque, cambiarlo y decir, no, lo que quiero es mantenerme sano. Tenemos que sacar la palabra COVID-19 e incorporar una nueva, Convida20, que nos va a servir como antivirus. Lo tercero que yo recomendaría sería que hagamos uso de nuestra imaginación. La imaginación tiene una capacidad inconmensurable de creación. Si creamos en positivo, entonces creemos en positivo. Y cuando crees en positivo, tienes salud. Hay que intentar utilizar un lenguaje que nos ayude, no que nos anule. Por eso hablo del Convida20, porque me ayuda, porque es el antivirus. Y nos tenemos que abrir también a la posibilidad de que lo extraordinario siempre se puede manifestar en nuestras vidas, queridos amigos. A mí hay una frase de Sir William Blake que me gusta mucho, que la recuerdo siempre. Él dice, tenemos que poder ver el universo en un grano de arena y el paraíso en una flor. Tenemos que mantener el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Y esta es la hora del Convida20, del antivirus. Estos son mis pequeños secretos que quería compartir con ustedes para que nuestros genes se expresen en positivo. Muchas gracias, doctor Martín. Excelente. Y vamos a pasar un momentito también. Tenemos otra pregunta para la doctora Marta Leiva. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué está pasando con aquellos grupos de personas que, a pesar que ya no hay impedimento de salida, no quieren hacerlo? Efectivamente, esto está sucediendo. Claro que es normal que tengamos cierto temor por todas estas circunstancias que lo estamos observando en el día a día. Pero resulta que hay grupos de personas que en el momento de repente que estamos observando que ya pueden salir escalonadamente por momentos o por horas, no lo quieren hacer. Entonces, esto ya lo estamos presentando como un síndrome de la cabaña, ¿no? Que es un proceso, digamos, de un requerimiento de muchos miedos, muchos temores. Imagínense una personalidad paranoide que tiene muchos pensamientos destructivos o a veces de referencia y de temores, se activa mucho más. Ahí pedimos mucha calma a las personas que lo están acompañando para que le den la posibilidad de la tranquilidad a través de esos pensamientos positivos que venimos consiguiendo con el doctor Martín, y por otro lado también trabajarle el miedo, en todo caso ya con un apoyo directamente terapéutico, porque son miedos muy profundos, muy internos, que ya venía desde antes y que ahora se han ido incrementando, ¿no? Entonces, y lógicamente estas salidas siempre con acompañamiento de alguien, dándole refuerzo positivo de que no va a suceder nada para que pueda irse programando a nivel de la mente, recuperando el nivel de confianza y bueno, todos los ejercicios que venimos nosotros indicando, ¿no? Que son las respiraciones profundas y continuas, el hecho de mirar el firmamento como un proceso de amplitud, darse pensamientos estrictamente positivos frecuentemente, los estiramientos del cuerpo y toda su actividad en base a, digamos, una agenda de acciones. Eso les va a ayudar mucho para que puedan un poco evitar estos miedos e irlos escalonadamente manejando estos deseos de integración social. Porque hemos estado en un proceso de aislamiento social, ahora vamos a entrar a un proceso de integración social. Entonces hay que irnos con mucha mesura y con mucha tranquilidad, y siempre entendiendo que estamos nosotros los psicólogos con todo el apoyo terapéutico y el acompañamiento psicológico para poder ayudar y vencer estos problemas. Pues muchas gracias, doctora Leiva, por su exposición. Y tenemos una pregunta también para el doctor Víctor Pereira, y es concretamente sobre el método de aplicación intracerebral de células madre. Bueno, la técnica de aplicación, por supuesto, lo ideal es con guía tomográfica, como les mostré en uno de los slides. La obtención de las células madres, múltiples sitios de obtención. Hay gente muy seria que está trabajando con exosomas, con obtención de células de una fracción estromal, pero también es fundamental la obtención a través de la función external de células madres
y su aplicación a nivel cisternal, occipital, en la cisterna magna. Esto, por supuesto, produce cierto temor porque hay que estar entrenado en esto. Los neurocirujanos tenemos ese entrenamiento, pero les quiero transmitir que es una técnica sencilla que a través de una punción occipital, el hueso occipital, y descendiendo uno entra en la cisterna, y ahí es un lugar ideal para las lesiones cerebrales reciban el aporte de células madres. Así que bueno, la técnica es prácticamente, necesita una curva de aprendizaje sin lugar a duda, pero es una técnica muy accesible, novedosa e interesante. Muchas gracias, doctor Víctor Pereira. Y bien, teníamos también una pregunta. Vamos a ver un segundito. El doctor Camilo ha podido terminar también. A ver, ¿puede conectar? A ver un segundito, que lo verifiquemos. Vale, no es posible. No está. Entonces voy a dar paso a otra pregunta. Veamos a ver un segundito. Aquí. Eso es. Que es, esta es una pregunta que me han realizado, de cómo podríamos aprender a descomprimir de forma efectiva la columna vertebral y evitar males mayores. Bien, la descompresión de lo que es la columna vertebral depende de muchos factores. Y únicamente la ejercitación es una parte de ellas, porque nuestra heredad de nuestro organismo tiene de por sí siempre la actividad y el movimiento tanto de extremidades superiores como inferiores, para que nuestro eje, que es nuestra columna vertebral, y nuestro sistema nervioso hacia nuestro cerebro, que cumplan bien especialmente esas funciones de los nervios que van a todas las áreas. Para ello, la ejercitación es muy importante, saber qué tipo de ejercicios necesitamos, y normalmente en la formación lo que solemos hacer, y también para los casos más graves que puedan tener para algunos pacientes, es poder encontrar un movimiento, el poder movilizar las vértebras, cada una de ellas, y también alinearlas conjuntamente con el área craneofacial, conjuntamente con el área pélvica. Y eso nos lleva después a buenos resultados para poder conseguir esa descompresión que muchas veces vemos en personas que ya van ganando edad, que van reduciendo su altura. Pero ¿saben por qué causa es? Por la compresión de cada uno de los cartílagos de todo nuestro cuerpo por el efecto gravitacional. Y eso, pues lógicamente, si podemos conseguir que se descomprima y que nos podamos mantener lo más joven nuestras articulaciones, lógicamente vamos a conseguir mejor resultado de la inervación, de la circulación, como no, de aquellos órganos que necesitan esa activación. Que les haya satisfecho la respuesta, y cualquier pregunta que tengan pueden ponerse en contacto con nosotros en los medios que ya hemos facilitado, y daremos por finalizado lo que es el evento online, y pasaremos a la doctora Leiva para que les despida de todos nosotros. Muchas gracias. Doctora Leiva. Bueno, efectivamente, quiero yo dirigirme a todos los organizadores para darle el agradecimiento muy especial al doctor José Andrés Blay, al doctor Camilo Briceño, que prácticamente han sido los gestores de todo este proceso de estar ahora en este webinar internacional. De tal manera también agradecer directamente a todos los expositores que de una u otra manera hemos dado todas las condiciones de nuestro sentir y de nuestras experiencias para que esto entre en funcionamiento. Al doctor Sergey Iván Farrera Viratorio de México, al doctor Martín Azanza Pellerino de Argentina, España, al doctor Víctor Rubén Pereira de Argentina, al doctor, lógicamente, José Andrés Blay de España, al doctor Camilo Briceño
de Colombia, y la suscrita a la que habla la doctora Marta Leiva de Perú. Estamos muy agradecidos con todas aquellas personas que se han comunicado y seguido paulatinamente a lo largo de estas exposiciones sumamente magistrales e importantes, y nos queda a nombre de todo el grupo en general darles el agradecimiento total, dejando en claro de que el mundo nos espera y somos nosotros los humanos realmente los que vamos a integrarnos, y hagamos que este episodio sea ahora sumamente correcto, con esa tranquilidad de recuperar esta conexión humana, recuperar nuestra salud física y como tal nuestra salud psicológica. Muchas gracias, el mundo está con nosotros. Gracias a todos y gracias a todo el equipo magistral que nos ha acompañado en esta oportunidad. Bendiciones para todos. Muchas gracias a todos y hasta siempre.